enlace. Bueno, no compartí, creo que todavía pantalla. Volvamos al Meet. Compartir audio, no sé si lo tomo. Bueno, ahí creo que están viendo ustedes. Ahí está. Bueno, ahí estamos entonces. Bueno, la unidad 2 lleva el título de agentes inteligentes, ¿sí? Este es el tipo de denominación que se le da a lo que son los sistemas inteligentes, los distintos tipos de sistemas inteligentes. Entonces, lo que vamos a ver en esta unidad 2 son primero, bueno, la definición que se entiende por agente inteligente, las características que tienen, la clasificación de los agentes, los distintos tipos de agentes que podemos caracterizar, categorizar, ¿sí? Y después vamos a ver los diferentes tipos de entornos también en los que esos agentes se desenvuelven, ¿sí? En los que funcionan. Bueno, después hay una metodología que es para cómo pensar o cómo diseñar conceptualmente un agente inteligente. O sea, háganse la idea de que un agente inteligente, entonces empecemos acá con esta parte, un agente inteligente, ¿sí? Un agente inteligente es principalmente un software, a veces un sistema ciberfísico, se llama. O sea, no es solo software, sino que también tiene partes físicas, parte de lo que ya sería algo de robótica, ¿no? Pero es un sistema, le llamamos ciberfísico, entonces, mezcla de hardware y software, muchas veces, que es capaz de percibir el entorno, esto lo hace a través de sensores, y que actúa sobre ese entorno a través de lo que se llaman actuadores, ¿sí? Para alcanzar objetivos específicos de una manera autónoma, es decir, está teniendo capacidad de decisión, está sensando, está recibiendo, digamos, datos a partir de sensores y con esos datos analiza, llamémosle, hace un proceso de razonamiento, si se quiere, y toma decisiones en base a esos datos, ¿no? Decide qué acción realizar y la ejecuta. Muchas veces tiene los dispositivos, que serían los actuadores, con los cuales puede llevar a cabo esas acciones que decidió, ¿sí? De manera principalmente autónoma, es decir, mayormente sin interacción humana, ¿sí? Una vez que el sistema ya está funcionando, bueno, trabaja de esa manera autónoma. Entonces, bueno, un agente tiene principalmente estos tres elementos, serían los sensores, ¿sí? A través de los cuales percibe el entorno. Esos sensores pueden ser desde físicos hasta, digo, un sensor de luz, un sensor de sonido, un sensor de humo, un sensor de temperatura, ¿sí? Eh, Sensores infrarrojos, sensores de movimiento. Hablamos en la clase pasada de los celulares mismos, todos los sensores que incorporan, ¿no? Eh, bueno, o pueden ser sensores como conceptuales, digamos, o abstractos, o informáticos, si se quiere. Digamos, esto de que detecta que ingresó un mail, detecta que ingresó un mensaje de WhatsApp, que hay una llamada entrante, ¿sí? Ese tipo de sensores. Eh, bueno, a partir de esos sensores, el agente, ya vamos a ver más en detalle, tiene ahí lo que se llama un programa agente, que es con el que va a decidir entonces qué acciones realizar. Y esas acciones se las envía para que las ejecuten los actuadores, que
tiene disponible, que tenga disponible, ¿sí? Con esos actuadores entonces actúa sobre el entorno. Y otro elemento importante que define muchas veces las características que tiene el agente es en qué entorno está, ¿sí? Ya vamos a ver las características de los entornos, pero pueden ser determinísticos o probabilísticos, eh, totalmente observables, parcialmente observables, pero, digamos, el contexto en el que funciona el agente influye muchas veces en las componentes que tiene que tener el agente y la forma de funcionamiento que tiene que tener, la forma de razonar que tiene que tener y de decidir, ¿sí? Así que bueno, el entorno es el hábitat en el que se desarrolla o, o funciona el agente y bueno, desde ese entorno provienen los datos que capta a través de los sensores y es sobre ese entorno que también va a intentar modificar a través de sus actuadores, ¿sí? Eh, bueno, esto tiene que ver mucho con lo de la teoría general de los sistemas. Si ustedes se acuerdan y lo relacionan, van a ver que es un sistema, está en un ambiente, tiene entradas y tiene salidas, digamos, ¿no? Eh, Básicamente es esa estructura, ¿sí? Con la que se está planteando acá. Bueno, ejemplos ahí de, de agentes que podemos ver desde los más sencillos y menos inteligentes, si se quiere, que serían los termostatos por ahí que tiene cualquier aire acondicionado, una plancha, una heladera, ¿sí? O sea, nada que uno diga, bueno, ultramoderno, pero ya funciona como un agente, ya entra dentro de la categoría de agente con un grado, digamos, mínimo de inteligencia, porque en realidad casi no razona, es como que reacciona, por eso esos tipos de agentes se llaman reactivos simples, reaccionan, no razonan, ¿no? Antes de un cierto valor de entrada, ya tienen preconfigurado qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces, bueno, los termostatos de la plancha, del heladero, del aire acondicionado, bueno, dice, bueno, si la temperatura es mayor a lo que está establecido, bueno, entonces empieza a funcionar, por ejemplo, el aire acondicionado para enfriar. La plancha, si la temperatura cae por debajo de un cierto valor que en realidad está sensado con una chapita que por calor se va a separar o se va a pegar con otra chapita. Esa es toda la tecnología que tiene, digamos, el termostato de una plancha. Bueno, ya es un agente reactivo, digamos, tiene sensores y en base a lo que recibe o capta de esos sensores, toma acciones, ¿sí? Después, bueno, ya tenemos otros tipos de agentes, ya que están como en el otro extremo, ya son este, por demás inteligentes, nos parecen, porque, bueno, por ejemplo, estos vehículos que se conducen solos, de los que hablábamos en la clase pasada también. Bueno, esos vehículos tienen diversos sensores, eh, cámaras, radares, eh, sensores de proximidad, eh, y con eso permiten entonces decidir rápidamente, evalúan qué es lo que la información que están recibiendo con esos sensores y deciden en tiempos con muy baja latencia, se llama, ¿sí? Prácticamente instantáneos, lo que tienen que decidir, por ejemplo, la dirección del volante, si frenan, si aceleran. Entonces, bueno, son por supuesto sistemas o agentes mucho más complejos que el que planteábamos anteriormente, ¿sí? O los asistentes virtuales, por ahí, ahora, al principio venían como un dispositivo aparte, no sé si han llegado a ver los de Alexa, por ejemplo, de Amazon, que eran así como un parlante, pero en realidad uno interactuaba este, y permitía de ahí controlar las luces de la casa, ¿sí? Hacer llamadas, agendar algún evento. Era el asistente virtual con el que hablamos. Bueno, ahora está incorporado directamente en lo que es el celular, digamos, que está ahí incorporado. Pero son esos asistentes virtuales como Siri, como Alexa. Bueno, ahora hablamos con Gemini, antes tuvo otros nombres, no me acuerdo ahora cómo se llamaba el asistente virtual que tenía Google, ¿sí?
pero son ese tipo de inteligencias artificiales con las que hablamos. Entonces, ahí los sensores que tienen son principalmente micrófonos que le permiten detectar, entonces, cuando le estamos hablando, le estamos pidiendo algo, bueno, después hacen procesamiento del lenguaje natural y demás para poder interactuar con nosotros. ¿Sí? Pero todos, si los analizamos estructuralmente, le podemos identificar esto, que tienen sensores, tienen actuadores y un entorno en el que se desenvuelven. ¿Sí? En el caso del asistente virtual, bueno, los actuadores serán ahí los parlantes, por ejemplo, o luces que puedan llegar a encender. ¿Sí? Las luces de la casa, uno le puede decir que encienda el aire acondicionado, que ponga a función el lavarropa. Bueno, a ese apuntaban estos asistentes virtuales. Entonces tenían diversos actuadores más relacionados ya a la domótica, más que nada. Bueno, como, como características de los agentes, eh, principalmente es la autonomía, ¿sí? Porque una vez puestos en funcionamiento van a operar sin intervención humana continua. ¿Sí? No están, eh, no están esperando instrucciones constantes o indicaciones por parte del usuario, sino todo lo contrario, ¿no? Funcionar de manera lo más autónoma posible. Son reactivos porque responden a cambios en el entorno en tiempo real. ¿Sí? Eh, También son proactivos porque toman la iniciativa, algunos, ya vamos a ver cuáles, toman la iniciativa para alcanzar los objetivos. ¿Sí? Tienen ya predefinido un objetivo, indicado cuál es su objetivo, y bueno, eh, evolucionan en el funcionamiento, digo, van evolucionando para tratar de lograr ese objetivo. Hay algunos, ya vamos a ver cuáles, que también tienen capacidad de aprendizaje, van mejorando su desempeño con la experiencia, con el uso. ¿Sí? O sea, toda la retroalimentación que pueden recibir a partir de sus acciones, las incorporan también para poder, como conocimiento, para poder tomar mejores decisiones la próxima vez. Y, y lo último que se está buscando es esto de sociabilidad entre agentes. ¿Sí? Esto es lo que lleva a pensar en sistemas multiagentes. ¿Sí? Esto quiere decir que los agentes pueden interactuar y cooperar entre ellos o con humanos. Pero como se busca principalmente esto de autonomía, bueno, es decir, trabajen agentes de una organización con otros, o dentro de una organización también agentes que, que estén dedicados a diferentes aspectos de la organización. Un agente que se encarga de compras, otro de ventas. O sea, los roles que por ahí antes en una organización, que antes lo desempeñaban personas como esto, el equipo de ventas, el equipo de compras, el equipo de producción, el equipo de logística. Bueno, todo eso ahora está tratándose eh, de implementarlo a través de agentes. Y bueno, al igual que las personas en una organización, tienen que trabajar coordinadamente, tienen que intercambiarse información, tienen que tomar decisiones de manera consensuada, en pos del objetivo siempre de la organización. Bueno, ahora se están creando, eh, con la tecnología que hay ya de estos frameworks, por ejemplo, para configurar agentes, se pueden crear hasta organizaciones completas que, que funcionan en base a agentes, ¿sí? Prácticamente casi sin empleados humanos, si se quiere, ¿no? En estos roles que les decía recién de, de, por ejemplo, de una empresa, de una organización de producción, ¿sí? También se está haciendo para lo que es publicidad o para lo que es periodismo, así, agentes que estén encargados de captar de las agencias de noticias o de las redes sociales distintos eventos o noticias. Entonces después eso le pasa a otro que va a ser el que va a redactar la publicación.
¿sí? Y después otro agente que se va a encargar de efectivamente publicar ese contenido en distintos medios, ¿sí? Bueno, eso también, empresas así de publicidad, de marketing, de periodismo, se pueden ya estar creando totalmente con agentes, ¿sí? Eh, Así que bueno, esa es la idea esto se denominan sistemas multiagentes, ¿sí? Sistemas multiagentes. Por eso es que ya tienen capacidad de sociabilizar entre ellos también para, bueno, para cumplir una función, un objetivo. Mm, Bueno, mm, esto es una caracterización de lo que, o sea, cuando estoy hablando de agentes inteligentes, asócienlo a que son sistemas inteligentes, ¿no? Son todo aquel software, básicamente, que tiene estas características de inteligencia de las que hablábamos en la unidad 1. O sea, tratan de imitar las capacidades cognitivas de un humano, ¿sí? Eso es básicamente lo que estamos buscando, o se busca hacer, delegar o replicar ese tipo de comportamiento ahora en un sistema informático. Bueno, veamos entonces la clasificación de agentes. Y un poco después, bueno, ahí poner también con un ejemplo concreto, como para que ustedes puedan ver de qué tipo de agentes estaríamos hablando, ¿no? Acá, bueno, acá se habla de reactivos, agentes reactivos. Después tienen que pedirle ahí a chat. Esto está hecho con ChatGPT. Eh, Acá son agentes reactivos simples, ¿sí? Son como los más elementales. Son reactivos justamente porque reaccionan ante estímulos que detectan sus sensores, ¿sí? O sea, que actúan solo en función de la percepción actual. Esto también es algo eh, que los diferencia. La percepción actual quiere decir que no tienen memoria, no recuerdan estados anteriores, o sea, eh, solo, solo ven el estado actual, ¿sí? No tienen memoria de cómo viene la evolución del sistema. Entonces, eh, bueno, actúan entonces simplemente a través de reglas de si tal cosa, entonces tal acción. Si se cumple tal condición, entonces se realiza tal acción. Esto de la, lo que les decía, de los termostatos, básicamente, ¿sí? Si la temperatura es menor a 20, bueno, entonces ya dejo de, deja de, o sea, dejo de pasar la electricidad al compresor, por ejemplo, en el aire acondicionado, para que deje de enfriar, ¿sí? Esa sería la estructura de funcionamiento de un agente reactivo simple. ¿Estamos? Después están los agentes reactivos también, pero ya basados en modelos, ¿sí? Bueno, después ahí les voy a mostrar un ejemplo de este más detallado, que es, acá estos agentes, estos sistemas inteligentes, sí mantienen o recuerdan un estado del modelo y del entorno para tomar mejores decisiones, ¿sí? Entonces va recordando a través simplemente de un estado, qué áreas, por ejemplo, ya limpió, dónde está ubicado, de dónde viene y qué áreas ya limpió. Puede ser, por ejemplo, un ejemplo de un robot aspiradora que está como ejemplo en los libros de Russell y Norvin. Ya se los voy a mostrar en detalle. Estos agentes entonces sí tienen conocimiento de cómo es el entorno y cómo son las posibles evoluciones o sea, que cada acción a qué nuevo estado lo lleva, ¿sí? Bueno, tienen un modelo entonces del entorno, tienen un modelo del entorno, una representación de ese entorno.
Después están los agentes basados en objetivos. Estos también lo vamos a ver en una unidad, que es básicamente cuando agentes que buscan, ¿sí? Les damos un objetivo de que busquen algo, busquen una solución, busquen un estado óptimo, ¿sí? O los GPS cuando buscan la ruta más rápida para llegar a destino. O sea, ahí el objetivo de funcionamiento del agente es que las acciones que vaya a realizar les permitan alcanzar el objetivo que ya tienen predefinido, ¿sí? Ejemplo es entonces de caminos, es o de la secuencia, por ejemplo, de jugadas. Acá también cuando veamos esta unidad vamos a ver los juegos, por ejemplo, ¿sí? Eso, ahí vemos lo de por ejemplo, si creamos un robot que juegue a las torres de Hanoi, por ejemplo, ¿sí? Ese jueguito que tiene tres pilares, tres palitos, y tiene tres fichas redondas de distinto diámetro, y bueno, hay que moverlas del primer palito al tercero, y volver y que queden colocadas en el mismo orden, así de mayor a menor hacia arriba, ordenando las fichas. Bueno, ese sistema, por ejemplo, un agente inteligente que pueda hacer eso, bueno, ya tiene predefinido el objetivo, ya sabemos cuál es el estado ideal al que queremos que llegue, que alcance. Entonces, esos sistemas se dicen basados en objetivos, ¿sí? Después hay otros que están basados en utilidad, por ejemplo. Acá el, las acciones que tome la gente van a estar apuntadas siempre a maximizar el beneficio esperado, ¿sí? Por ejemplo, esto es que el vehículo, bueno, que vaya con los menos incidentes posibles, que frene lo menos posible, frenadas bruscas o que con la menor cantidad ¿sí? de incidentes de tránsito, de dificultad, ¿sí? Ahora puede ser también todo esto que son los bots para trading, por ejemplo, para compra-venta de ya sea este, criptomonedas o acciones, ¿sí? Ahí, bueno, le damos utilidad. Nosotros que le decimos, bueno, queremos la máxima ganancia, queremos maximizar la ganancia. Bueno, entonces ahí el agente debería de ir tomando las decisiones de en qué momento compra, en qué momento vende, con el objetivo ese de maximizar ganancias, ¿sí? Por eso son agentes basados en utilidad. Y están después los agentes basados en aprendizaje, que, bueno, de este tipo de agentes son los que vamos a ver en esta actividad que les decía del jueves 20, haciendo un taller con algoritmos de Machine Learning, de aprendizaje automático, ¿sí? En este caso, bueno, estos son también los agentes como más evolucionados también y de los últimos que han estado surgiendo, que son sistemas o agentes que apuntan a mejorar su desempeño en base al aprendizaje de lo que es su entorno y de la experiencia previa que vayan recolectando, ¿sí? Bueno, este tipo de sistemas, bueno, lo interactuamos constantemente ahora, que son todos estos chats de inteligencia artificial, ¿no? Como ChatGPT o Gemini. em, Vemos que van mejorando con el tiempo también en su capacidad de respuesta, en base también, primero a lo que aprendieron en su etapa de entrenamiento y después toda la retroalimentación que están teniendo cuando, cuando ya están disponibles, digamos, para los usuarios, cuando los usuarios interactúan con ellos, ¿sí? Todas esas todas esas interacciones, lo que uno le dice, no, esta parte te equivocaste, o le ponemos, tiene hasta un pulgar arriba o pulgar abajo, ¿no? Desde ese tipo de retroalimentación a las respuestas o las repreguntas que le hacemos o los pedidos de corrección que realizamos, ¿sí? Todo eso entonces se incorpora como conocimiento nuevo para que ya el sistema la próxima vez evolucione, evolucione dando mejor desempeño,
¿sí? A eso apunta. Así que bueno, esto es como un niño, habían dicho que al principio cuando salieron estos chats, ¿sí? Era como que era un niño de 4 años, más o menos, ¿sí? La interacción, pero que evolucionaba rápidamente, digamos, ir aprendiendo en base también a la interacción con los usuarios, ¿sí? Bueno, eh, hasta ahí la primera parte. A ver, quiero que veamos. ¿Hay alguna pregunta, algo que quieran agregar? Está abierto, abran el micrófono y hablen, los escuchamos con gusto. Yo mientras tanto. Bueno, esto es lo que les decía, ¿ven? Me gusta esta imagen, no me gusta, o si no acá poder decirle, bueno, editarla, por ejemplo. Después lo podría editar de algunas cosas que se podrían corregir. Y acá están las diapositivas que hizo Notebook LM. Ven que les agregué acá en las diapositivas el PDF y el video de la clase del año pasado. Y entonces en base a eso también generó, a ver, vamos a descargar como PowerPoint para poder mostrar la pantalla completa. Bueno, están para que vean acá. Estas son las diapositivas. A ver si rápidamente lo podemos ver. Las diapositivas que había preparado para el año pasado. Bueno, agente inteligente, un dispositivo que percibe el entorno y toma decisiones que maximizan la probabilidad de alcanzar objetivos, ¿sí? Siempre va a haber un objetivo eh, asignado, digamos, para el agente. Los agentes son el principal objeto de estudio de la IA, son los sistemas inteligentes y permiten entonces construir esos sistemas inteligentes. Son programas informáticos para actuar de manera autónoma en un entorno para alcanzar un objetivo. Sí, acá le podríamos. Bueno, después le cambio. Objetivo, objetivo. Utiliza inteligencia artificial entonces para tomar decisiones, ¿sí? De manera autónoma. Bueno, ahí está el ejemplo. Estas aspiradoras ya son un electrodoméstico cada vez más común, o por lo menos ya para la venta, ¿no? El acceso hay de estos para piso, hay para piletas, Ahora veía que en una feria así de electrónica en China también están las cortadoras de césped autónomas, ¿sí? Entonces, así como esto, pero para que corte el césped. Bueno, y estos son los elementos entonces de un entorno, de un agente. El entorno en el que se desempeña ese agente, los sensores que utiliza para percibir eh, señales de ese entorno, los actuadores que utiliza para interactuar con el entorno y el programa que le permite tomar decisiones, ¿sí? Acá estaría, digamos, el programa. Las percepciones a través de sensores y están los actuadores que le permiten ejecutar acciones sobre el entorno. Ahora vamos a hablar un poquito sobre el entorno y cómo eso influye en las características de la gente, ¿sí? Bueno, acá está detallado un poco más, ¿sí? Pero como sensores pueden ser cámaras, micrófonos, sensores de temperatura, acelerómetros, ¿sí? ¿Qué hacen esos sensores? Proporcionan información sobre los distintos aspectos del entorno, como la presencia de objetos, la posición en la que está el agente, la temperatura, sonidos que se produzcan en ese entorno. Los actuadores pueden ser motores, parlantes, luces, pantallas, ¿sí? Permiten entonces que se ejecuten las acciones en el entorno, como moverse, hablar, mostrar información. Y el agente, que sería acá el robot en sí, es el que toma las decisiones en función de la información y actúa eh, ejecutando esas decisiones, ¿sí? Puede ser
solamente un programa de software, puede ser un robot físico o cualquier dispositivo capaz de procesar información de manera autónoma. ¿Sí? Siempre estamos hablando de manera autónoma. Bueno, estas son las características entonces que hablábamos hace rato. Tiene que ser capaz de percibir eh, información del entorno, tiene que ser capaz de razonar, o sea, procesar la información recibida y tomar decisiones. Eso sería el razonamiento. ¿Sí? En base a datos, tomar una decisión. La decisión que va a tomar no es aleatoria, ni caprichosa, ni preestablecida, sino que va a ser siempre la que, dado esa configuración del entorno, le permita eh, la mayor probabilidad de éxito en su objetivo. Las acciones, bueno, son las que le permiten alcanzar el objetivo. A través de esas acciones va a tratar de alcanzar su objetivo. Y lo que se pide ya últimamente es que el agente sea capaz de aprender, ¿sí? Y mejorar su desempeño a medida que interactúa con el entorno. Esa ya es una característica que también ahora eh, se les exige más a estos agentes, ¿no? Cuando uno va a plantear, y bueno, está la tecnología que permite hacer que sean capaces de aprender. Bueno, esto es, ya lo vamos a ver con otra infografía. El agente entonces es la arquitectura más el programa, o sea, arquitectura sería el hardware y el programa sería el software. El agente es la combinación de esos dos elementos, ¿no? Necesitamos que tenga esos dos elementos. ¿Sí? Por eso es que la arquitectura son los sensores físicos y los actuadores, podríamos decir, y el programa del agente es el que le permite tomar las decisiones, por ejemplo, de que tiene que caminar. Pero para poder hacer esa acción, tiene que tener piernas, por ejemplo. Tiene que tener los actuadores que le permitan ejecutar esas acciones. Así que cuando uno ya vamos a ver, cuando uno empieza a diseñar un agente, decir, bueno, estas son las decisiones que tiene que tomar, bueno, entonces proveerle los actuadores necesarios para que pueda ejecutar esas acciones. Bueno, si lo vemos desde el punto de vista matemático, sería una función que tiene como entrada percepciones y que las salidas son acciones. ¿Sí? Lo podemos ver de esa manera como una función. ¿Sí? Transforma o relaciona percepciones con acciones. ¿Sí? Eh, bueno, esta función f, que la podemos definir, digamos, de manera abstracta nosotros, después va implementada realmente, va codificada en lo que se llama el programa agente. O sea que la función agente sería acá esta f que nosotros estamos diseñando primero, pero que después, bueno, vamos eh, a implementarla, a concretarla, digamos, en lo que es el programa agente. ¿Sí? Bien, eso. Bueno, los agentes inteligentes tienen que tener racionalidad. ¿Qué es racionalidad? La propiedad de hacer lo correcto dada la información disponible. ¿Sí? Decidir de manera racional es eso, digamos, tomar en cuenta la información, tener en cuenta cuál es el objetivo y tomar una decisión que permita sí, alcanzar el objetivo, ¿sí? Que nos conduzca o nos acerque al objetivo. Eso sería una decisión racional. ¿Sí? Eh, bueno, racional sería emprender la mejor acción posible en una situación dada. ¿Sí? Eh, acciones que maximicen la probabilidad de alcanzar el objetivo. ¿Sí? Deberíamos de actuar y a veces se dice, bueno, actuó de manera irracional. Bueno, ¿qué irracional qué fue? Bueno, tomó decisiones, malas decisiones, ¿no es cierto? Eh, entonces, la racionalidad sería, en base a la información que tenemos, tomar las mejores decisiones que maximicen la probabilidad de alcanzar el objetivo, no que nos alejen del objetivo. Bueno, y acá está la tabla de lo que les decía ya les expliqué, de los agentes reactivos simples, basado en modelos, basado en objetivos, basado en utilidad, y los que aprenden. ¿Sí? Bueno,
Y acá las características, ¿no? Las características que tiene. Ahora vamos a ver esto del tema del modelado del mundo, del entorno. ¿Cuánto saben del entorno? Bueno, esto creo que ya lo expliqué. Los reactivos simples toman acciones inmediatas basadas en estímulos del ambiente. Los basados en modelos toman acciones inmediatas basadas en estímulos y en el modelo parcial del mundo. Esto es lo que les quiero mostrar de la aspiradora. Ya vamos a llegar a eso. Esto ya lo mencionamos y lo vamos a ir viendo de a uno ahora, de a uno por vez. Esto creo que lo hizo mejor. Bueno, un agente reactivo simple actúa por reflejo, ¿sí? Lo que les decía, tienen programado internamente, si se cumple tal condición, entonces toma tal acción. La condición la van a evaluar con la información que provenga de los sensores, ¿sí? Cómo es el mundo ahora. Y entonces, en función de eso, tiene la regla acá de condición-acción y decide qué acción tiene que tomar. Esto es, enciendo el compresor, o sea, activo el paso de corriente al compresor o no, por ejemplo, un aire acondicionado o una heladera, ¿sí? Bueno, no tienen un historial de percepciones, entonces solo con la percepción actual. Eso es. Acá está. Acá están las características. ¿Sí? Son muy simples, no razonan, no planifican a largo plazo, no aprenden tampoco. ¿Sí? Siempre actúan en base al estímulo que tienen y qué tienen que hacer eh, con ese estímulo. Son muy simples, justamente por eso el nombre. Ahí estaría como sería el pseudocódigo. Esto sería la función agente. Lo que están viendo acá ustedes sería, ¿ven? Es la función agente. Después, cuando esto se codifica, ya se habla de que tenemos el programa agente, ¿no? Pero esta sería la definición lógica de qué es lo que tiene que hacer el agente. Un pseudocódigo, si quieren, ¿sí? Basados en modelos, vamos a ver ahora el ejemplo. Eh, tiene algún estado interno, mantiene algún estado, generalmente el estado anterior, ¿sí? La percepción actual se combina del estado anterior y de la información actual para definir un nuevo estado actual, ¿sí? Y utiliza información relativa a la forma que evoluciona el entorno, el mundo, para conocer más sobre las partes del mundo que no están visibles. Entonces ven que acá internamente es más complejo. A ver, lo voy a agrandar acá. Es más complejo que el reactivo simple. Acá tiene los sensores que, bueno, le van a dar la información de cómo está el mundo ahora, pero tiene un estado, sabe cómo evoluciona el entorno, los distintos estados en los que se puede encontrar y qué efecto causan las acciones. Esto es lo que vamos a ver ahora con el ejemplo del aspirador. Y después tienen reglas también de condición-acción para decidir qué acción llevar a cabo a través de los actuadores, ¿sí? Esto es lo que les quiero mostrar a través del ejemplo del aspirador. Puede ser también, y lo hacíamos muchas veces, bueno, hay otros que son parecidos, que son los de los juegos, por ejemplo, como el Tatetí. Pero veamos este. Este quiero que veamos. Este es un ejemplo que está, como les decía en el libro de Russell y Norvin, está descrito. El ejemplo que acá plantean es, bueno, una aspiradora que puede desplazarse entre dos habitaciones, le llamemos la habitación A y la habitación B, ¿sí? Y después también tiene el sensor para saber si está sucia o está limpia esa habitación. Entonces el agente sabe en qué habitación está, o sea, si está en la A o en la B, ¿sí? Y si la habitación está
limpia o sucia. O sea que acá en las percepciones, tenemos, en las percepciones van a decir, bueno, habitación A, que podrá ser verdadero o falso, ¿no? O habitación B, que también podrá ser verdadero o falso. Le va a decir, bueno, percepción A, verdadero, bueno, la percepción de la habitación B va a ser falsa. Esa va a ser la configuración que tiene. Y después lo que tiene es que diga, la habitación A limpia, que también puede ser verdadero o falso, y la habitación B limpia, que también, verdadero o falso. Si es verdadero, quiere decir que ya está limpia la habitación, entonces no hace falta limpiarla. Si es falso, bueno, quiere decir que no está limpia, entonces tiene que limpiar. El objetivo de el objetivo del agente, ¿se acuerdan que decíamos que tiene que tener un objetivo también? El objetivo es limpiar las dos habitaciones, o dejar limpias las dos habitaciones. Objetivo, limpiar las dos habitaciones. No limpiar las dos, sino que estén limpias las dos. O sea, si ya está limpia, bueno, no la tiene que limpiar. Dos habitaciones. Limpiar las dos habitaciones. ¿Estamos? Estas son las percepciones y las acciones que puede realizar. Y las acciones pueden ser limpiar A, o sea, limpiar la habitación A, limpiar la habitación B, o limpiar simplemente, porque bueno, donde esté, dar la orden de limpiar. Supongamos que podemos unificarlo, que sea una sola, porque la acción es una sola, es la misma, digamos, en las dos habitaciones es la misma. O sea que la acción es limpiar, ¿no? Le dejemos uno, limpiar. A ver si puedo hacer, bueno, borrar. Bueno. Y el otro sería mover a la derecha, o mover a la izquierda. Mover a izquierda. Según donde esté, ¿no? Si está en la A, entonces tendría que moverse a la derecha para ir a B, por ejemplo. A eso me refiero. Y acá están esto es lo que les decía, tiene un modelo completo del entorno en el que se va a mover y cómo evoluciona. Fíjense, si está en estado cero, por ejemplo, este sería un estado cero. Si toma la acción de mover a la derecha, entonces pasa al estado 1, ¿se ve? No limpió la habitación A y se fue a la B. Se fue a la habitación B. ¿Estamos? Ese sería, o sea, sabe las consecuencias, debería tener modelado, incorporado internamente, cuáles son las consecuencias de determinada acción. Decir, bueno, si me muevo a la derecha, voy a pasar a un estado 1, donde va a estar de esta manera. ¿Sí? Por ejemplo, estando en este estado, si toma la decisión de limpiar, ahí donde está, como está en B, limpia B. ¿Estamos? Entonces pasa del estado 0, pasa al estado 1, según qué acciones toma. ¿Sí? Si de acá toma la acción de mover a la izquierda, entonces ya el robot pasaría a la habitación B, como está acá, ¿ven? Pasa al estado 2. ¿Se entiende? Bueno.
Bueno, hay distintas configuraciones, acá no están, a ver qué hace. Acá, si limpia esto, pasaría a este estado. Si toma la acción de limpiar, va a pasar al estado 6. ¿Sí? Mm, Si del 0 hubiera tomado la decisión de limpiar, hubiera pasado al estado 4. ¿Ven? Ahí. Si hubiera tomado la decisión de limpiar ahí, pasa al estado 4. ¿Estamos? Entonces, el objetivo es llegar a esto. Ya sea, este es un estado, este sería un estado ya objetivo, digamos, pues ya están las dos habitaciones limpias. ¿Ven? Entonces, ahí ya puede encontrar la condición, digamos, la secuencia de acciones que le permiten alcanzar el objetivo. Entonces, si empieza a funcionar a partir de este estado 0, bueno, ya puede ver que moviendo a la derecha, después limpiando, moviendo a la izquierda, limpiando, alcanza el objetivo. Quizás hay otro camino más eficiente, más racional, digamos, que sería, bueno, si estaba acá y estaba sucio, bueno, tendría que haber, capaz que le conviene evolucionar a este, limpiar ahí, no hacer un desplazamiento al vicio allá y después volver para limpiar acá, ¿sí? Sino que decir, bueno, si estoy ahí, sí, claro, claro, sí, exacto, sí, porque es un autómata, en definitiva estamos definiendo un autómata o describiendo, sí, un autómata, ¿sí? Está bien que lo relacione, me gusta que lo relacione con lo que ya vieron anteriormente, ¿sí? Bueno, perfecto. Bueno, acá vemos que lo que me parece que sería como la secuencia de acciones más corta es, bueno, limpiar acá, después mover a la derecha, que sería este, mover a la derecha, mover a la derecha, ahí, y limpiar. Ese sería un camino más corto, pues tiene una acción menos, limpiar. ¿Estamos? Y ahí alcanza estado objetivo, listo, ya está la secuencia de acciones. Después hay que ver, bueno, no necesariamente la aspiradora siempre va a empezar en este estado inicial. Entonces, para eso se suele hacer este diagrama, que se llama grafo del espacio de estados, que va a mostrar todas las posibles transiciones de los diferentes estados. Está el estado 0, 1, los de la diapositiva anterior, ¿ven? Entonces, en función en qué estado se encuentra, va a ir evolucionando. O sea, porque el agente puede empezar en cualquiera de estos estados. O sea, no es que siempre lo vamos a poner en la habitación A y las dos habitaciones van a estar sucias. No, se puede dar cualquier combinación, tanto de habitación sucia o limpia, y si el agente está o la aspiradora está en el A o en la habitación A o en la B. Entonces, tiene que ver entonces, dependiendo de cuál sea el estado en el que inicie, bueno, cuáles serían las transiciones óptimas o más racionales para llegar a lo que son el estado 6 o el 7, que son los dos estados objetivos. ¿Sí? Eso se llama entonces, esto se llama el grafo de espacios de estados. ¿Sí? Es una representación visual de un problema de búsqueda de un estado objetivo, de alcanzar un estado objetivo, en este caso del aspirador. Bueno, a ver, los que están basados en objetivos, esto me gustaría mostrarles de acá, del, de, de estas diapositivas que hizo Gemini. Bueno, para mostrar la diferencia entonces entre el software tradicional y lo que son agentes inteligentes, que esto se caracteriza porque son proactivos y autónomos. ¿Sí? Bueno, tiene actuadores, entornos, sensores, el modelo de decisión. ¿Sí?
Esos son los elementos, lo que ya hablamos previamente. Bueno, interactúan así, entonces el entorno, de ahí provienen los datos a través de sensores, que pueden ser físicos o pueden ser, por ejemplo, como les decía, lógico, digamos, como una API que permita capturar o obtener información de otro sistema. ¿Sí? Un programa agente, que es el que va, que en base a inteligencia artificial y de base de conocimiento que tenga, toma las decisiones que se las envía a los actuadores. La gente es la arquitectura, el hardware, entienden esto como la arquitectura, el hardware, los componentes físicos, y el programa que va a ser el componente lógico. ¿Sí? Se necesita de ambos bueno, para tener el agente. La racionalidad, dijimos, las percepciones actuales, la base de conocimiento y los recursos disponibles que tiene. ¿Sí? Eh, bueno, en base con estos ingredientes va a tomar el agente las mejores decisiones, o sea, de manera racional. ¿Sí? De manera racional significa que también toman muchas veces decisiones con información incompleta. Y con esa información incompleta hay que entonces tomar una decisión porque si no llevaría tiempo, digamos, hay limitaciones de hardware y de tiempo también. ¿Sí? Limitaciones de hardware, es decir, bueno, no puedo tener toda la información disponible porque, no sé, no tengo la memoria, no me alcanza la memoria RAM en la máquina para almacenar toda la información. Entonces, es con una muestra de datos, ¿sí? O porque no se pueden obtener todos los datos. Y después porque hay también limitaciones de tiempo, es decir, la decisión tiene que estar tomada a veces en muy poco tiempo, como veíamos con los vehículos de conducción autónoma. ¿Sí? O sea, no es que va a estar procesando de acá para mañana para recién darme la decisión. Tiene que, tienen también limitaciones o restricciones, digamos, en cuanto a tiempo para tomar la decisión, tiempo de procesamiento y el hardware también. ¿Sí? Entonces, seguramente va a ser con información incompleta que se va a tomar la decisión. ¿Sí? En ese contexto de incertidumbre, bueno, hay que tratar de tomar con el mejor criterio de manera racional. ¿Sí? Eh, bueno, acá están las características que tienen, digamos, los distintos tipos de agentes, que vimos los reactivos simples, los basados en modelos, basados en objetivo, en utilidad. ¿Sí? Y acá ven cómo los reactivos simples no tienen memoria de estado, no son capaces de planificar, tampoco buscan optimizar, ni tampoco tienen capacidad de aprendizaje. Los basados en modelos tienen una memoria, un historial de los estados anteriores, saben de qué estado vienen, por ejemplo. ¿Sí? No sé, hasta un semáforo, podríamos plantear un semáforo basado en modelo. Porque, por ejemplo, cuando está en amarillo, tiene que recordar a ver si viene del rojo o viene del verde, porque si está en amarillo, pero viene del rojo, entonces tiene que pasar al verde. ¿Se ubican? Ese es un agente basado en modelos. ¿Sí? Igual, cuando vuelva a estar en amarillo, el problema es con la luz amarilla. ¿De dónde viene? ¿Viene del rojo o viene del verde? Esa es la que tiene que almacenar. ¿Sí? Entonces, eh, ahí, tienen, ahí tienen un ejemplo de un estado, de un agente que solo tiene memoria de estado, pero no puede, el semáforo no planifica futuro ni optimiza, ya tiene los tiempos en los que tiene que estar en cada luz. No está buscando optimizar tampoco ni aprendizaje. ¿Sí? Eh, qué sé yo, si después hacemos un semáforo inteligente, bueno, ya si lo podemos hacer más inteligente a ese agente, digamos, si le agregamos que ya sea basado en objetivos o que también tenga basado en utilidad. Es decir, a ver, ya tiene que tener otros sensores, por ejemplo, cuánto es el tráfico que hay, cuántos vehículos están pasando en ese momento. ¿Sí? Eh, entonces, se le puede ir agregando, complejizando, digamos, a la gente, dándole más inteligencia, pero bueno, tiene que tener otras capacidades ya. ¿No? Está todo lo que hay toda una línea de trabajo, bueno, que están lo que se llaman las ciudades inteligentes, las smart cities, que tiene, por ejemplo, una de las características es esa, que tienen, por ejemplo,
tienen sensores también en la calle que va contando cuántos vehículos están pasando en ese momento por esa calle y cuántos por la otra. Entonces ya no es el tiempo fijo, es decir, bueno, le doy 30 segundos para una calle, para la avenida y 15 segundos ahí la Belgrano y Junín, me estoy haciendo figurando. Bueno, 30 segundos para que pasen por la Belgrano y después 15 segundos para que pasen de la Junín. Bueno, pero hay horas, momentos del día donde ahí con un sensor por la calle podemos ver que hay mucho tránsito por la Belgrano y hay poco tránsito por la Junín. Entonces le doy 40 o 35 segundos, o sea, le voy estirando el tiempo por la Belgrano porque es donde más tránsito hay. ¿Para qué voy a cortar el tránsito ese? Para que pase uno o dos autos nomás que vienen por la Junín, para ir poder esperar un poquito más esos vehículos para que, bueno, agilizar el tránsito por la avenida. ¿Sí? A eso me refiero con si queremos plantear un semáforo inteligente. Entonces tiene que tener capacidad de planificar. ¿Mm? Entonces decir, bueno, vamos a ir fluctuando los tiempos en base a la densidad del tránsito. Ahora, si ponemos basado en utilidad, que puede ser otro, hay algunas ideas, sí, en algunas ciudades está, que le da prioridad o empiezan a sincronizar y a darle paso para que si viene una ambulancia o viene bomberos o policía, bueno, no lo corte nunca el semáforo hasta que pase, ¿sí? Entonces ahí ya están optimizando para, por ejemplo, darle prioridad a vehículos que van con alguna emergencia, ¿sí? Bueno, para eso tienen que tener algún sensor, alguna cosa de captar que viene un vehículo de esos identificado, no sé, con algún este, algún tipo de dispositivo que le permita dar la señal o una cámara eh, o, o, un micrófono que le permita captar si viene con una sirena puesta, ¿sí? O algún tipo de emisores de radiofrecuencia que, bueno, que se comunique ahí con los semáforos, ¿sí? Entonces, bueno, ven cómo le podemos ir complejizando a un agente así, de pasar de uno basado en modelos, como un semáforo tradicional, a irle dando bueno, mayor nivel de inteligencia, ¿sí? Eso como ejemplo, entonces, de los sí, distintos agentes inteligentes en su evolución desde el punto de vista de la inteligencia. Bueno, los reactivos simples decíamos esto, si la percepción actual es igual a tal condición, entonces se ejecuta tal acción ya predefinida. Ya dimos el ejemplo acá. Bueno, lo que hace acá Gemini le puso con los iconos, la hizo mucho más visual a esto que les comentaba yo del aire acondicionado. Los basados en modelos, como vimos recién el de la aspiradora, bueno, el estado actual se define por la percepción actual y el estado interno anterior. ¿Sí? ¿De qué estado vengo? También tiene cuáles son las reglas de evolución del entorno y el impacto, entonces, a qué estado lo lleva la acción que toma. Como veíamos ahí que hacíamos lo de la aspiradora robot en esas dos habitaciones. Y mantiene la memoria de dónde estuvo, por ejemplo. Podríamos agregarle eso. Si ya estuvo en la A, que no vuelva a la A, por ejemplo. ¿Sí? Eso no tenía ahí ese agente, pero se le podría agregar, digamos, conceptualmente. Acá está, bueno, el entorno no lo hizo muy bien a esto. Habría que analizarlo. Como acá está el estado 0 y cómo va a evolucionar. ¿Vale? Si mueve a la izquierda pasa al estado 3, si mueve a la izquierda al estado 2. Bueno, hizo un diagrama y acá marcó cuál sería la secuencia. Si arranca en el estado 0, cuál sería la secuencia de acciones que llevarían al estado objetivo. ¿No? El estado objetivo acá. Bueno, él lo remarcó. Está bien. Bueno. Después están los basados en objetivos, que les decía, estos son los que vamos a ver en la otra unidad. Que en estos casos son algoritmos que planifican a largo plazo y de búsqueda
generalmente búsqueda informada se llama, ya lo vamos a ver en detalle, pero acá entonces tratan de encontrar la secuencia de acciones óptimas hacia una meta específica, ¿sí? Parecido a los anteriores, pero ahora tienen información sobre cómo, si se están acercando o no al objetivo. Esa es la información. Eh, Entonces ahí explora matemáticamente múltiples rutas antes de moverse. Sí, sí. Sí, lo podríamos ver como un ejemplo así basado en objetivos. Sí, el objetivo es, por ejemplo, ahí ganar. Sí, 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 exacto. Vamos a ver bueno, como les decía, con juegos, eso, el Sudoku, la Torre Hanoi, eh, algunos de esos desafíos de los caníbales y los monjes. Bueno, pero sí, se puede trasladar después a situaciones más complejas. Por ahí lo hacemos con ejemplos sencillos donde podamos construir, digamos, un diagrama así, que lo podamos seguir, o construirlo o entenderlo. Si no, lo del ajedrez por ahí podría llegar a ser inmanejable, digamos, para nosotros, para poder seguirlo, hacerlo, sí, una prueba de escritorio, así. Y están los basados en utilidad, que les decía, entonces acá la optimización puede ser minimizar costos o maximizar ganancias. Son el- los dos extremos a los que uno apunta cuando habla de optimizar, ¿no? Quiero minimizar el gasto o quiero maximizar la ganancia. Bueno, esto. Lavarropas inteligentes que detecten, digamos, en función de cuánto es el costo del kilowatt a distintos momentos del día, bueno, decide entrar a funcionar cuando es más barato el kilowatt, ¿sí? Eh, Esto en otros países existe, digamos que el precio del kilowatt es dinámico cada día y a cada hora del día, según la demanda que exista, ¿sí? Entonces, generalmente, por ejemplo, de noche, que hay menos demanda, bueno, es más barato el kilowatt de energía. Ahora, por ejemplo, en Córdoba, sé eh, por ejemplo, de noche es más barato el kilowatt. No sé si es solo para aquellos usuarios que registren que tienen un auto eléctrico, porque ahora se están vendiendo muchos autos eléctricos o estos híbridos enchufables. Dicho sea de paso, ya tuve oportunidad de manejar, no es mío el auto, pero tuve oportunidad de manejar y es espectacular. A veces lo cargo acá en casa también cuando me lo presto. Eh, bueno, en Córdoba, la empresa IEPEC de energía eléctrica, si vos te registras que tenés un auto eléctrico, de noche el kilowatt hora es más barato. Entonces, para que la gente ponga a cargar el auto a esos horarios. Bueno, la idea es que podríamos decir, bueno, entonces así también que ya puedo hacer andar el lavarropas ahora, ¿sí? O algún otro dispositivo. A cargar la computadora, qué sé yo, ¿no? El celular. El momento en los que sea, por ahí, bueno, en este caso es fijo, que es de noche, entre tal horario y tal horario. Pero en otras ciudades, en otros países, eso es dinámico en función de la demanda. Para todos el kilowatt hora cambia el precio, ¿sí? Bueno, maximizar ganancias, por ejemplo, también podría ser eh, lo que tienen incorporado redes sociales, por ejemplo, para el sistema, qué contenido va a recomendar, qué contenido nos va a poner, digamos, en nuestro feed para bueno, para que nos resulte más interesante, que sigamos dentro de la plataforma, dentro de la aplicación, ¿sí? Así que, bueno, esos son sistemas o agentes basados en utilidad. Van a tratar de maximizar eso, las ganancias o minimizar los costos. Van a tomar decisiones apuntando a eso. Lo que les decía yo del semáforo para cuando viene la ambulancia, bueno, es para minimizar el tiempo de
de viaje de la ambulancia o de los bomberos. Eso sería si convertimos, digamos, a un semáforo en un agente basado en utilidad. Mm. Y los que están basados en aprendizaje, em, bueno, actúan, funcionan como los demás, pero sino que tienen este módulo que es el que permite mejorar hacer cambios en su base de conocimiento para futuras acciones. Aprenden de la experiencia, ¿sí? Esto les permite adaptarse entonces a entornos nuevos o a entornos desconocidos, ¿sí? Esa es la característica de los agentes basados en aprendizaje. Algo de eso vamos a ver con lo que les digo de Machine Learning, cómo se puede implementar eso. Bueno, los buscadores, por ejemplo, como Google, todo eso van aprendiendo. Ahora los modelos como ChatGPT también aprenden a mejorar sus respuestas, en este caso, en base ya a la experiencia, a la interacción con el usuario. Bueno, acá están los de los LLM, los modelos de LLM, bueno, son agentes inteligentes, ¿sí? Y actúan con bases de datos, con frameworks de orquestación, como N8N, LangGraph, con APIs externas también, ¿sí? Entonces ya no programamos la lógica is-then, como en los sistemas tradicionales, sino que ya configuramos los disparadores y delegamos el razonamiento lingüístico al modelo. Así es como se construyen agentes ahora. Ahí, bueno, antes con N8N, pero a veces con ahora ya hasta los mismos, creo que Cloud ya tiene, por ejemplo, una opción así de ir creando agentes dentro de la misma plataforma, ¿sí? Bueno, es lo que se viene, digamos, ir configurando así agentes. O sea, que ya evolucionen del simple chat interactivo con un usuario a ya tener más autonomía y ya uno le da la función, el objetivo y ya el- el modelo ya empieza a trabajar autónomamente en función de eso, ¿sí? Entonces ya le digo, bueno, quiero que me busques todas las noticias que sean sobre Boca. Entonces va a estar constantemente monitoreando las 24 horas del día y decir, bueno, quiero que a las 7 de la mañana me hagas un reporte, ¿sí? Con lo más importante, con lo que me vaya a resultar más interesante de eso. Y entonces ahí ya la gente, ya no estoy yo entrando todos los días a buscar información sobre, bueno, un ejemplo así, si me interesa, del mundo Boca. Em, bueno, hacia eso vamos entonces con los agentes, ¿sí? Eh, bueno, esto que les decía recién, eh, la web también se está transformando, o se va a tener que transformar, porque en muchas páginas, bueno, había que, le incorporan esto del CAPTCHA para que digan no soy un robot, para demostrar que no soy un robot, o sea, que el que está usando la página es un humano. Y bueno, ahora lo que se va es que en realidad con todo esto de los agentes interactuando y que tengan un objetivo, bueno, habrá que eh, darles permisos, digamos, a los, a los agentes, a los robots, para que directamente accedan o puedan utilizar las páginas o las APIs o los sistemas, accedan a la base de datos, ¿sí? Distintos formatos en el que puedan acceder a la información. Eh, de manera autónoma, ¿sí? De manera autónoma. Entonces, por eso es que yo hablaba de que, bueno, tiene que haber ahora la web ya se tiene que volver robot friendly, ¿sí? O sea, amigable con los robots. O sea, no esto de tratar de bloquear a que cuando era con una API que estábamos queriendo ingresar, acceder a una página no nos dejaba, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora la mayoría de las cosas ya no las vamos a hacer nosotros, sino que vamos a buscar entonces de configurar un agente que se encargue de esto. Es decir, bueno, eh, recién con el ejemplo de Boca, bueno, que acceda a la página del OLE o que acceda, no sé, a la página de los distintos portales de noticias para traerme información sobre, por ejemplo, en este caso, una cierta temática que me puede llegar a interesar. Entonces vamos a ir a esto, a crear APIs, a que todas las páginas web ya tengan previsto el módulo o la API que permita entonces a un agente acceder
a la información, proveerle servicios a otros agentes, ¿sí? Entonces ya los agentes están actuando como asistentes personales, organizan tu agenda, cotizan con proveedores, ejecutan compras, evaluando calidad y precio autónomamente, ¿sí? También esa es la idea, que me hagan las compras en el supermercado, por ejemplo, ¿sí? Decirle, bueno, que tenga un registro ahí de qué es lo que compré el mes anterior, que si ya se me está terminando eso, cuánto me sabe durar cada producto, cada cuánto compro ya cierto producto, bueno, que directamente se encargue. Y es más, que haga las compras. Ahora hay una página que hicieron eso, eh, que, que va monitoreando, digamos, los precios de cierta canasta de productos en los distintos supermercados y va viendo entonces cuál conviene o qué, no, o sea, qué grupo de productos conviene traer de un cierto supermercado y de otro, optimizando para que el costo final ya puesto en el domicilio, con el costo de entrega a domicilio, ya final, optimiza entonces el costo total del- de la compra en supermercados, ¿sí? Seleccionando entonces ofertas de los productos en distintos, bueno, ahí eran las cadenas de supermercados más grandes así a nivel país, y de ese modo están seleccionando en este caso te están diciendo los precios, creo nada más. Pero bueno, de ahí estamos a un paso a que si con un agente crearlo para que directamente me haga la compra, ¿sí? Se encargue de monitorear eso, de los productos que estoy necesitando y y a dónde se consiguen las mejores ofertas y la combinación ya sea puestos con el costo de entrega incluido, ¿sí? Así que bueno, a eso vamos entonces con los agentes. Eh, bueno, ya para ir finalizando, ya estamos ahí en horario de las 6. Eh, los agentes inteligentes entonces son los elementos fundamentales de esta inteligencia artificial moderna, ¿sí? Y, y bueno, vemos que hay una evolución desde los simples, de los reactivos simples hasta estos que ya optimizan y aprenden autónomamente, ¿sí? Estamos entonces justo con la, con la clase. Son las 6. Bueno, estamos entonces con la clase de hoy.